Vamos a conversar con el ingeniero Roberto Custode. Él es consultor internacional y experto en movilidad sustentable. Dividamos la pantalla, por favor, para conversar con nuestro invitado. ¿Cómo está? ¿Sí me escucha bien, ingeniero Custode? Sí, perfectamente. Gracias por la invitación, licenciado Jairala, y un gusto también en saludar a toda su distinguida audiencia. Muchas gracias. Mire, un suceso que ocurrió hace 3, 4 días ha generado la polémica respecto de la aerovía, que inicialmente fue concebida como una suerte de mix entre turismo y facilitación del transporte, ahorro de tiempo, etc. Pero en el momento en que ya se acaba de prohibir el trabajo de los llamados taxirrutas desde Durán a Guayaquil para trasladar a mucha gente que vive en Durán y que trabaja acá y viceversa, ya la polémica se enciende más. La primera pregunta es, ¿la aerovía es un mecanismo idóneo para descongestionar un poco el tránsito en el puente? ¿Hace falta o no el trabajo de las taxirrutas? ¿Pueden complementarse? ¿Qué opina un experto en movilidad? Bueno, muchísimas gracias también por la presentación. Usted hace un momento comentó que el problema de la movilidad estaba presente en las grandes ciudades del Ecuador, pero en realidad es un problema que está presente en prácticamente todas las ciudades del mundo. No creo yo que ninguna ciudad del mundo pueda decir que tiene solucionado completamente su tema de movilidad, y la razón es simple. Todo ciudadano que se moviliza dentro de un conglomerado urbano, de alguna manera tiene ya una experticia en realizar esa movilidad, y al mismo tiempo su movilidad afecta a la de otros. Es decir, una movilidad, un modo de movilidad afecta a los demás modos de movilidad. Y en este caso no es diferente. La aerovía, de alguna manera, tiene un impacto sobre otras formas de movilidad tradicionales que tenía la ciudad de Guayaquil. En el caso de la ciudad de Guayaquil, la aerovía realmente constituye un hito para toda la región latinoamericana, y eso hay que mencionarlo. Habían 4 ciudades en América Latina que tenían sistemas de transporte público por cable. Estaba primero la ciudad de Medellín, luego la ciudad de La Paz en Bolivia, que realmente es un hito en cuanto a la cantidad de rutas que tiene. Una sola línea de teleférico en la ciudad de Caracas, gratuita, y ahora la ciudad de Guayaquil, pero con una diferencia. La ciudad de Guayaquil es la primera que realiza un trayecto plano sobre un río. Y esto verdaderamente es algo que hay que destacar, indudablemente. Ahora, ¿en qué medida esta aerovía soluciona los problemas de movilidad sobre el puente? La realidad es que la ciudadanía tiene que apropiarse primero de este sistema de transporte. La capacidad de transporte de un sistema de transporte por cable no es la misma que tienen los sistemas de transporte terrestre. Es decir, no puede usted comparar la capacidad que tiene una aerovía con la capacidad que tiene, por ejemplo, 50 buses. Claro. Porque los 50 autobuses tienen, obviamente, mayores capacidades. Pero el tema es que la aerovía tiene un sistema de transporte continuo que hace que, de alguna manera, pueda tener una evacuación más rápida de los transportes. Y ciertamente, y esta es una máxima a nivel de movilidad general, los taxi ruta no son un medio de movilidad apropiado. ¿Por qué? Porque entrañan varios riesgos. Primero, no es un vehículo diseñado para transportar un gran número de personas, un gran número de pasajeros. Por otro lado, además, normalmente estos taxis ruta, precisamente por tener un menor costo en la transportación, son unidades de transporte que tienen varios años, no son nuevas. Y tercero, es una unidad que no está, es una modalidad que no está contemplada en nuestra legislación. En este sentido, la ATM hay que reconocer que ha hecho un proceso importante de regularización del transporte público en la ciudad de Guayaquil durante los últimos años, que a mi juicio no ha sido simple, a mi juicio ha sido complejo, ha demandado cierta dosis inclusive de energía en el trabajo, de fortaleza en el trabajo, pero que ha logrado, a mi juicio, enormes avances en los últimos años. Y nada más hay que recordarle al ciudadano de Guayaquil cómo se transportaba hace 10 años y cómo se transporta el día de hoy. Ingeniero Custode, un par de observaciones. La primera, Dígame. Bueno, usted habló de que es necesario que la ciudad se apropie de la aerovía. Entiendo que se debe, entre otras cosas, a que la ocupación promedio mensual está en un 30% y la idea es que la ocupación sea mayor, eso no está en discusión. Pero en el tema del transporte, un taxi o un bus implican el mismo peligro, si vamos a hablar de eso, ¿no? Aunque usted sabe en eso seguramente más que yo.
Pero hay mucha gente que no puede pagar pues la tarifa de la aerovía. Yo no estoy en contra de ninguna manera, pero que no puede pagar pues los 75 centavos de ida, 75 centavos de vuelta, más lo que le toca pagar para llegar a su lugar de destino en Guayaquil. Y el taxi ruta es un servicio más económico para mucha gente de medianos y escasos recursos que vive en Durán. ¿Qué le dice usted o qué le da al duraneño que ya no va a poder usar el sistema de transporte que le resultaba más cómodo, más económico? A ellos hay que responderles. ¿Qué le diría usted, ingeniero Custodio? En realidad hay un reto enorme para la ATM y las autoridades municipales de Guayaquil. Y en esto usted tiene razón. Efectivamente, el ciudadano no entiende muchas veces sobre temas de legislación y conveniencias y temas técnicos. Inclusive, él tiene una necesidad y quiere solucionarla. Y además, inclusive, hoy en día, con mucho más razón, el tema económico le pesa mucho más. La principal forma de solucionar estos temas a nivel mundial, no solamente en la ciudad de Guayaquil, sino a nivel mundial, es a través de lo que hoy se denomina como SIT, Sistema Integrado de Transporte. ¿Qué es un sistema integrado de transporte? Un sistema integrado de transporte es un sistema que le moviliza a usted de un punto A a un punto B, independientemente del medio que usted utilice, y por una tarifa proporcional al trayecto que usted va a realizar. Es decir, usted toma, por poner un ejemplo, usted toma un transporte desde su residencia hasta el lugar de abordaje de la aerovía. Después toma la aerovía, después cruza en la ciudad de Guayaquil y toma otro transporte público que le permite llegar hasta su destino final. Cuando estos sistemas de transporte son desarrollados, cuando estos sistemas integrados de transporte que involucran plataformas tecnológicas, financieras, recaudo y una serie de cuestiones, están en plena fase de operación, resulta algo increíblemente novedoso para el ciudadano. Termina pagando menos por un transporte de calidad. ¿Por qué termina pagando menos? Porque en realidad ya no tiene varios sistemas de transporte público en los cuales tiene que ir abonando su tarifa plana, sino que tiene una tarifa calculada en función de su distancia, de su tiempo de movilidad. Este es el reto, y yo entiendo que la ciudad de Guayaquil, porque la ciudad de Quito y la ciudad de Cuenca tienen también ya trabajos importantes avances importantes en esta línea. Este es el trabajo que tiene que abocarse a desarrollar la ciudad de Guayaquil para que el ciudadano pueda, independientemente del medio de transporte, porque el ciudadano no es que el que lo usa diario, no es que se sube en él por la novedad del transporte ni porque sea bonito, se sube en él porque lo necesita. Y de esta forma se solucionan sus necesidades de movilidad y además a un costo razonable. Ciertamente podría eventualmente ser ligeramente más alto, sí, pero si ese ligeramente más alto podría verse cubierto. Si es que, por ejemplo, el ciudadano puede realizar ese trayecto en la tercera parte del tiempo, por ejemplo, que realizaba su trayecto tradicional, o si puede ir más cómodo y también más seguro que en otras modalidades de transporte. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días, le saludo a Omar Jaén. Mire, la situación acá en Guayaquil es la siguiente. Yo paso todos los días por la avenida Machala, que es por donde pasan los cubículos ahí, las cabinas de la aerovía, y van vacías. Todo el día van vacías, no va gente. Encontrarás de cada 10, irá una persona en una canasta. Ahora usted dice que hay que apropiarse. ¿Qué tiene que hacer el municipio? ¿Qué tipo de motivación tiene que hacer? Porque hasta ahora la aerovía no deja de ser una atracción turística extremadamente cara. Bueno, ya ni siquiera atracción turística, porque ya esa sorpresa que generó las primeras semanas del sistema y que la gente iba los fines de semana a viajar con la familia para ver, pues ya pasó esa moda. Y ahora ya ni siquiera los fines de semana hay movimiento. ¿Qué se tiene que hacer? Primer punto. Y otra pregunta, ingeniero. Yo creo que usted debe entender también que hay en el imaginario ciudadano, se considera que se le está haciendo una injusticia con los trabajadores de los taxirrutas, porque se les está impidiendo llegar a Guayaquil justamente para que la aerovía resucite y no sea un fracaso, un proyecto fracasado. Muchas gracias, Omar, y buenos días. Buenos días. La respuesta no es simple y las autoridades tienen un reto enorme en sus manos. Algo similar también se está temiendo acá en la ciudad de Quito con el tema del metro de Quito. Claro. Aunque eventualmente ahí podría ser incluso peor porque el tema del costo de la aerovía no se compara
con el tema del costo, de lo que costó el metro de Quito. Sin embargo, el reto fundamental estriba en cómo convencer al ciudadano de que este transporte es mejor y además debería inclusive ser más barato. Hay un tema que yo voy a plantear con absoluta objetividad porque no es un tema de imposición ideológica, es un tema de objetividad internacional. Todo sistema de transporte público en el mundo, los sistemas adecuados de transporte público, tienen un nivel de subsidio. ¿Cuál es ese nivel de subsidio? Lo determinan las autoridades locales, lo determina el proyecto en sí mismo. Puede ser un subsidio directamente hacia la infraestructura, como va a ser, por ejemplo, en el caso del Metro de Quito. Puede ser un subsidio a la operación, como debería, por ejemplo, pienso yo, en el caso de la ciudad de Guayaquil. Un cierto nivel de subsidio. Sin embargo, en las actuales circunstancias en las cuales los gobiernos municipales y el gobierno nacional, por un tema externo que hay que reconocer, que es el tema de la pandemia global, hay una economía también del sector público muy golpeada y por tanto el hablar de estos subsidios es complejo. Sin embargo, hay alternativas ingeniosas de subsidio, por ejemplo, los subsidios cruzados. Y un tema que también es muy importante, un sistema de transporte público no debería ser excluyente, es decir, no debería dejar fuera a gente que está trabajando en la transportación. De alguna manera debería buscarse una posibilidad de que el sector de la transportación, llamémosla informal, para no solamente hablar del taxi ruta, sino hablar de un sector de la transportación, pueda haberse integrado dentro del proceso. Y hay posibilidades de hacerlo, como por ejemplo rutas alimentadoras, como por ejemplo, inclusive participación en la operación del sistema. Son alternativas que tienen que ser exploradas y buscadas por la Municipalidad de Guayaquil. Sin embargo, hay algo que también quiero destacar, y es algo que usted ya mencionó, y creo que al ciudadano le resulta evidente. La gente no se va a subir en la aerovía solamente porque una autoridad se lo pida y además porque está ahí, es bonita y además es un lujo poder subirse en el único sistema de transporte por cable que existe en América Latina. Eso no va a suceder porque el ciudadano de a pie lo que prioriza obviamente es su economía y el ciudadano de a pie lo que prioriza obviamente son sus necesidades de movilidad. Por ello es que hace falta que el municipio de Guayaquil, creo yo, avance en estudios para los procesos de integración de distintas modalidades de transporte público que integren a la aerovía. Y además, evidentemente también, estudiar la posibilidad de generar mecanismos de subsidio cruzado o focalizado, que hoy en día, en pleno siglo XXI y con todos los avances tecnológicos que tenemos, son plenamente posibles y existen en muchas partes del mundo. Ingeniero, una pregunta entre paréntesis. Mire, yo soy verdadero aficionado y amante de los trenes. Yo cuando he tenido la posibilidad en otros países de subirme al tren, me parece el medio de transporte más fabuloso que existe, rápido, eficaz. Yo le pregunto, usted con sus conocimientos, ¿hay alguna posibilidad de que algún momento, en algún año, Guayaquil pueda tener aunque sea un metro elevado? ¿O es por la geografía de la ciudad netamente imposible que Guayaquil aspire a tener el tren? Yo sé, ustedes allá en Quito ya tienen el metro, que con idas, venidas, problemas, financiamiento y todo eso, pero bueno, ya está encaminado y próximamente va a estar el metro. Yo le consulto, ¿es probable que Guayaquil algún día tenga tren? Bueno, le voy a responder como ingeniero. En ingeniería no hay imposibles. Toda obra de ingeniería, todo reto de ingeniería es exclusivamente un reto, nada más. Así es que la ciudad de Guayaquil, en mi opinión, no tiene ningún impedimento para que en algún momento tenga un sistema de transporte ferroviario. No necesariamente hablo de metro. Yo personalmente coincido con usted. Los sistemas de transporte ferroviario hoy en día son los que prestan las mayores ventajas para el usuario. Prestan comodidad, seguridad, eficacia en el tiempo, es decir, me permiten programar mis tiempos de llegada, de salida. Sí. De hecho, es un sistema además inclusive agradable de abordarlo. Sin embargo, tienen un problema importante: costos. Carísimo. De todas maneras, en la ciudad de Guayaquil, personalmente creo que jamás se han detenido por un tema de dinero. Yo personalmente, si hay algo que admiro de los guayaquileños y de su ciudad, es que para los guayaquileños el tema de no hay dinero no existe.
Ese es un tema, simplemente es un problema a resolver. Y yo creo que en este caso tendría que ser algo parecido, habría que buscar mecanismos. Y sin duda, ya la ciudad de Quito ha invertido en un sistema de transporte ferroviario, Cuenca también ha invertido en un sistema de transporte ferroviario y probablemente Guayaquil tendría plena posibilidad de tener un sistema de transporte ferroviario, pero hay que dar los pasos necesarios para ello, hay que hacer los estudios necesarios para dimensionar cuál es el volumen de esa inversión y por supuesto también programarse para que en qué momento Guayaquil ya podría dar el paso a un sistema de transporte ferroviario. Pero coincido plenamente, el sistema de transporte ferroviario es hoy por hoy el principal motor de la movilidad en los países del primer mundo y tiene enormes ventajas respecto a otros sistemas de transporte público. Ingeniero, ¿qué tal? Les saluda Londres Santiago, un gusto. Oiga, a ver, el taxirruta cuesta $1. Yo he cogido taxirruta, tengo familia también en Durán. La aerovía cuesta 70 centavos. La aerovía se inspira también en el modelo del teleférico de la ciudad colombiana de Medellín, creo que sí, creo que es Medellín. Siguen estos modelos como el de Medellín, pero ¿por qué no funciona aquí ese tema en particular? ¿Es un tema de transporte puro o es un problema de modelo? Muchas gracias por su pregunta y buenos días. Quiero comentarle algo de Medellín. Medellín tampoco es del todo un paradigma. De hecho, los propios paisas reconocen algunos problemas. Ellos tienen un sistema de metro en la ciudad de Medellín. Un metro que se construyó y probablemente es uno de los más caros de la región. Es un metro que costó más de 3.600 millones de dólares. Es un sistema de transporte de metro elevado. Y durante varios años, este sistema de transporte de metro en la ciudad de Medellín era preferido por cierto sector de los académicos porque en realidad se subían a él y podían leer, porque en realidad no había nadie que se subiera en las cabinas del metro. Y lo propio les ocurrió también con el transporte por cable. Un sistema de transporte público innovador nunca está libre de problemas y dificultades. Le cito, por ejemplo, el de la ciudad de La Paz, que también conozco bien. En la ciudad de La Paz también ocurrió que en determinados momentos habían líneas de transporte de teleférico que estaban completamente vacías y había una que en cambio estaba saturada. Entonces, estos problemas que se dan en los sistemas son retos a enfrentar, pero indiscutiblemente el sistema de transporte por cable de la ciudad de Guayaquil tiene que llegar en determinado momento a prestar el servicio para el cual fue diseñado. Yo no necesariamente creo que las autoridades de Guayaquil estén pensando en cancelar el transporte en taxirruta exclusivamente para alimentar la aerovía. Me parece que hay otras razones. Entre ellas, creo que la principal es que es una modalidad de transporte público que no está reconocida en la ley de tránsito y por tanto no puede ser regulada, formalizada apropiadamente. Y en ese sentido, pues claro, evidentemente hay que, no sé si eliminar es la palabra, pero por lo menos controlar esta característica. Pero claro, la aerovía, sin lugar a duda, es una inversión que a la ciudad de Guayaquil tendrá que rendirle frutos en el mediano y largo plazo, pero insisto, en ningún caso yo he visto sistemas de transporte que no hayan tenido dificultades y problemas. Todos, ingeniero, absolutamente todos lo tienen. Eliminar no sé, porque ya estamos endeudados, ¿no? Pero la cuestión, quería preguntarle por otro lado, ahora que Guayaquil está enfrentando todas estas, bueno, no es de ahora, es de todos los años, pero que enfrenta ese tema de las inundaciones, se demuestra que la ciudad es susceptible a todos los cambios climáticos. La aerovía en esa línea es un transporte sustentable por ser eléctrico, ¿no? Mientras que los taxirrutas son a diésel. Esto tal vez podría ser un beneficio de alguna otra forma. ¿Podríamos mirarle el lado bueno a eso? Bueno, el impacto ambiental es un tema que a todos nos atañe y eso es una de las consecuencias de la movilidad. En movilidad sustentable solemos utilizar un parámetro para medirlo y se llama la huella de carbono individual, que es una forma, un artilugio matemático que nos hemos inventado básicamente para determinar cuál es el aporte de cada ciudadano por su movilidad al cambio climático, al efecto invernadero. Y obviamente el ciudadano que se moviliza a través de un sistema de transporte eléctrico en una matriz energética como la nuestra, que es aproximadamente 60% hidráulica, evidentemente genera menor impacto en las emisiones que el que se transporta en un medio de transporte con un motor de combustión interna. Ese es uno de los impactos positivos. Sin embargo, hay otros. Por ejemplo, hay uno también muy importante en el tema de
aliviar la carga sobre el puente de la Unidad Nacional. Y yo diría, inclusive hasta sobre el puente alterno norte. Hay un impacto importante también en aliviar esa carga. Y hay otros impactos que también son favorables y benéficos de la utilización de la aerovía. Sin embargo, también hay que destacar que todos ellos no pueden ser fácilmente percibidos por el ciudadano, y yo insisto en ello. Es decir, el ciudadano que tiene que transportarse todos los días a su trabajo realmente no se sienta todas las mañanas a calcular su huella de carbono. Y eso, por decirlo de alguna manera, es uno de los problemas que tienen los nuevos sistemas de transporte público, que al ser innovadores, costosos, desconocidos incluso para la ciudadanía, muchas veces generan ese rechazo. Yo siempre me he movido de una manera y ahora me exigen que me mueva de otra y me cuesta más y hay problemas. Todos estos problemas, insisto, yo creo que deberían ser presentados y enfrentados por el gobierno municipal de Guayaquil. Y creo que existen soluciones técnicas para todos ellos, pero me parece que es una cuestión también de decisión. Gracias, ingeniero Robert Custode, consultor internacional y especialista en movilidad sustentable.